Realmente me da mucho gusto poder estar con ustedes en este nuestro sexto capítulo en el que vamos a estudiar el Salmo 78. ¿Qué podemos decir del Salmo 78? Bueno, es el segundo más largo del Salterio y narra la historia del pueblo de la elección, del pueblo hebreo, que después se convierte en el pueblo de Israel y después en el pueblo judío, dependiendo del momento histórico en el que se encontraban. Para poder entender este Salmo 78 se hace necesario conocer la historia de la salvación. Incluso para poder comprender los evangelios, siempre he insistido mucho que se hace necesario el estudio de historia de la salvación. Una historia de salvación que quiero volver a repetir, no ha terminado. La historia de la salvación, ya lo señalé, lo desencadena Adán y Eva cuando desobedecen la voluntad de Dios, salen de la gloria de Dios y deciden por libre albedrío, ¿verdad?, su propio gobierno, cayendo así en un mundo gobernado por el maligno. Esto ya lo hemos platicado, en donde también Dios, en esta historia de salvación que desencadena a Adán y Eva, Dios en su infinito amor, ¿verdad?, nos da la primera promesa de salvación que conocemos como el protoevangelio. Y después vienen más promesas de amor, de salvación, que Dios va dando, revelándola a través de profetas en los que nos vuelve a reiterar su amor, nos vuelve a reiterar su promesa de salvación. Historia que no ha terminado. Sabemos que nosotros actualmente somos parte de esa historia de la salvación, la cual culminará con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para poder conocer este salmo, poderlo leer y entenderlo, poder orar con él, poder reflexionar con él, pues vamos a dar brevemente un repaso de lo que fue la historia de la salvación en aquellos tiempos. Bueno, nosotros sabemos que ya en la época patriarcal, ¿quiénes son los patriarcas? Bueno, Abraham, el padre de la fe, a quien le dijo: Abraham, deja tu casa, deja tus padres y vete a la tierra que yo te daré en propiedad. Abraham, casado con Sara, una mujer estéril, ya de avanzada edad, estéril y infértil ya también, que son dos cosas distintas, esto por lo avanzado de su edad, ¿verdad? Abraham también ya de avanzada edad logran, ¿verdad?, por la fe, concebir a su hijo, el amado, el único, Isaac. Isaac, que también a su vez se casa con Rebeca y con ella tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob, que a su vez se casa, ¿verdad?, con Lía y con su hermana Raquel, amando Jacob mucho a Raquel. Jacob, que nosotros sabemos, Dios le cambia el nombre y le dice: ya no te llamarás Jacob, Jacob, te vas a llamar Israel. Así entonces, Israel, ¿verdad?, casado con Raquel y con Lía y con dos esclavas, según Génesis 35, versículo 22, tuvo 12 hijos, lo leo. Hijos de Jacob. Los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lía, su primera esposa. El primogénito de Jacob, o sea, Israel, fue Rubén. Después Simeón. Leví, el tercero, que después vamos a ver que es la tribu que se dedica al servicio del templo, la tribu sacerdotal. Después Judá, hijo, columna importante, ¿verdad?, descendencia de Jacob. Después el quinto fue Isaacar, Zabulón el sexto. Los hijos de Raquel fueron José,
y Benjamín. Hijos de Bila, que era la esclava, fueron Dan y Neftalí. Hijos de Silpa, la otra esclava, fue Gad y Aser. Fueron los 12 hijos varones de Israel, o sea, Jacob. ¿Cuáles son aquí los importantes a los que les tenemos que poner mucha atención? Bueno, pues obviamente a Judá, a Efraín. ¿Por qué a Efraín? Y dicen, ¿y de dónde salió ese? No lo mencioné ahorita. No, ¿por qué? Porque nosotros recordemos que Jacob, que tenía 12 hijos, su esposa amada era Raquel, y Raquel tuvo 2 hijos, que fueron José y Benjamín, el más pequeño. Sin embargo, los demás hijos, ¿verdad?, tenían celo de José. ¿Por qué? Porque era el predilecto de Israel, de Jacob. Entonces lo venden como esclavo, haciéndole creer a su padre Jacob que muere. Sin embargo, lo venden como esclavo y se va a Egipto. Y en Egipto, llegando a ser esclavo e incluso llegando a estar en cárcel, ¿verdad?, preso, por una imputación falsa que le hace la esposa del faraón, él está preso, pero después, ¿verdad?, la mano de Dios, como siempre, no lo abandona y logra salir de prisión para interpretar los sueños del faraón, cobrando con ello mucha confianza en el faraón, y empieza a crecer y a convertirse en administrador del reino del faraón. Ahí José es poderoso, y gracias a eso, cuando viene la hambruna en toda la zona de Canaán, afectando a toda la familia de Jacob, a sus 11 hijos restantes, por hambre buscan, ¿verdad?, el imperio Egipto para pedir negociar con ellos alimentos. Y es así como los hermanos de José llegan a Egipto. José vuelve a tener contacto con sus hermanos, los perdona y los invita a vivir en Egipto. Ahí viven un tiempo bien acogidos, protegidos, pero después muere José, muere el faraón, y se dan cuenta que el pueblo hebreo, en aquel entonces eran pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque hebreo quiere decir los que vienen del otro lado del río, que no tienen tierra, que no tienen raíces, por eso quiere decir hebreo. Entonces empiezan a darse cuenta los egipcios que es un pueblo organizado, unido y trabajador, y muy fértil. Empiezan a temer por ser que se rebelara el pueblo hebreo contra ellos, porque los egipcios eran desorganizados, eran flojitos, y había mucha infertilidad, no eran tan fértiles como las mujeres hebreas. Entonces se ordena la matanza de todos los niños nacidos hebreos varones. Es cuando nace Moisés. Por gracia y protección de Dios, nosotros sabemos que Moisés no muere. Su madre lo deja en un cesto en el río, y la hija del faraón lo encuentra, lo protege, y Moisés crece. Y ahí Moisés, conocido como el padre de la ley, a quien Dios le revela su nombre sagrado: yo soy el que soy. ¿Sí? Yahvé, el que es. Yahvé, que le da al pueblo, a través de Moisés, el pueblo hebreo logra salir de la esclavitud en la que había ya caído durante 400 años en Egipto. Y salen de Egipto, ¿verdad?, tras haber sido azotado el pueblo de Egipto por las 10 plagas. ¿Sí? La primera fue que se convirtió el río en sangre. Ahorita vamos a explicar ese fenómeno, que fue más bien que se convirtiera en sangre, es un fenómeno natural, lo vamos a explicar. Y de ahí una plaga trae la consecuencia de la otra. 10 plagas, la última, la muerte de todos los primogénitos, menos de los primogénitos, incluso animales y humanos del pueblo hebreo, al haber marcado el marco de sus puertas con la sangre de un cordero perfecto, ¿verdad? Y con eso inicia la Pascua.
lo que hasta la fecha siguen celebrando los judíos la Pascua, que es la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo y el camino, la salida de Egipto hacia la libertad. Una libertad, ¿verdad? Un camino hacia una tierra prometida que duró 40 años en llegar. ¿Por qué? Por falta de fe. Porque pecaban y ofendían a Dios en lugar de, en ese caminar por el desierto, continuar en la fe, en la fidelidad, en la obediencia, en la confianza de Dios. El pueblo hebreo se contaminó, ofendía a Dios, se iba a la idolatría, a la pérdida de la ley, no la observaban, y eso provocó que el pueblo hebreo tardara 40 años en poder llegar a la tierra prometida, Canaán. Logran entrar a Canaán tomando la ciudad de Jericó bajo la dirección de Josué. Moisés ya había muerto. Bajo la dirección de Josué toman Jericó y de ahí continúan la gran conquista de la tierra prometida, de la que mana leche y miel. Esto quiere decir rica en agricultura, en ganadería, en pesca, en recursos naturales de todo tipo, piedras, minerales, maderas preciosas, en fin. Una tierra rica, de la que mana leche y miel, y por lo mismo una tierra muy codiciada por los otros pueblos paganos. ¿Cuáles eran? Los filisteos, ¿verdad? Los fenicios, los sirios, los caldeos, Babilonia, Mesopotamia, los árabes y los egipcios, ¿sí? Finalmente, Canaán, la tierra prometida, estaba rodeada de culturas paganas que no conocían a Yahvé, que no conocían su ley y que querían obviamente apoderarse de esa de tierra en la que mana leche y miel. Nosotros sabemos que pasa el tiempo, cuando toman la tierra prometida, se establecen ahí y surge ya el pueblo de Israel. Ya no son hebreos, ya tienen una tierra, ya tienen una descendencia hecha, ya tienen raíces, una tierra propia que conquistaron, y entonces son ya israelitas, se convierten en israelitas, ya no son hebreos. Y en esta época entonces se organizaban a través de jueces. Josué, que es el que conquista Canaán, organiza, reparte toda esa tierra prometida a las tribus de Israel y establece y nombra jueces, ¿sí? La Biblia nos habla de 12 jueces, en realidad fueron 14, ¿sí? Porque después de Sansón todavía estuvo Samuel, ¿sí? Y otro juez más, entonces me parece que es Elí. Entonces, esta época de jueces era la organización del pueblo, pero reconociendo como Dios, como rey, como soberano absoluto del pueblo de Israel, a Yahvé Dios, ¿sí? Sin embargo, pasa el tiempo y en esta época de jueces el pueblo de Israel se vuelve idólatra, se vuelve infiel a Dios. Es en esta época de jueces donde pasan las atrocidades más tremendas de falta de fe, de idolatría y de ofensa a Dios, durante la época de jueces. Y es ahí donde se suscitan, desde luego, también personas que le quieren dar luz, que quieren iluminar al pueblo de Dios. Sin embargo, nosotros vemos que llega un momento en el que el pueblo quiere un rey, cuando no se dan cuenta que Yahvé Dios era el soberano absoluto. Eran ellos el único pueblo que tenía un Dios como soberano, un Dios como rey. Pero ellos, bueno, al igual que los otros pueblos paganos, querían un rey. En ese entonces Samuel, el profeta, bueno, estaba que se rasgaba las vestiduras porque decía, ¿cómo quieren un rey cuando tenemos a Yahvé Dios como nuestro único soberano y rey, el Dios vivo? Sin embargo, Dios, accediendo al deseo del pueblo, les dice, está bien, dales un rey, y surge Saúl como el primer rey de Israel. Un rey que no fue fiel a Dios, Dios le quita su predilección, muere, Saúl, mueren sus hijos, y sube al trono David.
del que ya hemos platicado, precisamente el capítulo anterior. Hablamos del rey David, ¿verdad? Que fue un hombre justo, un hombre que vivía en el temor de Dios, con sus pecados, con sus caídas, pero que desde luego supo reconocer, arrepentirse, clamar perdón, y Dios, ¿verdad?, lo llenó nuevamente de su Santo Espíritu y pudo llevar a cabo un reinado bueno, positivo para el pueblo de Israel. Entre los hijos que tuvo el rey David, tuvo a Salomón, que fue el tercer rey de Israel. Este Salomón, sabio, ¿por qué? Porque en una ocasión Dios le habla y le dice, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón no le pidió poder, no le pidió riqueza, le pidió sabiduría. Esto fue tanto del agrado de Dios que le dijo, te voy a dar lo que me pides, te voy a dotar de una gran sabiduría. Y esto fue lo que permitió que Salomón lograra tener un imperio, un reinado de mucho progreso económico, de un crecimiento incalculable. Tenía relaciones con la reina de Saba, tenía relaciones con los filisteos, tenía riquezas, tenía dominio, tenía poder. Creció mucho en su sabiduría, sus juicios eran justos, eran inteligentes. La justicia que supo llevar al pueblo de Israel fue muy buena. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? La debilidad de Salomón, que ya viejo, porque así se permitía, había tenido muchas esposas, había tenido concubinas, se contaban cerca de 1000 mujeres entre esposas y concubinas, paganas en su mayoría, y por tanto no fieles a Yahvé. Y él, en esta debilidad que tuvo, les permitió a estas esposas y concubinas que practicaran adoración a sus baales, a dioses falsos. Esto obviamente no fue del agrado de Dios y provocó, lo llevó después, ¿verdad?, al cisma de la monarquía que vamos a explicar ahorita. La monarquía, el reino unificado que habían logrado durante el reinado de David y después se afianzó durante el gobierno, el reinado de Salomón, se desquebraja con el reinado de Roboán, el hijo de Salomón, del rey Salomón. No supo mantener esa unidad. ¿Por qué? El rey Salomón, desde su reinado, había castigado fuertemente a los pueblos del norte de su reinado. ¿Sí? ¿Con qué? Con impuestos, con aranceles, con exigencias económicas muy duras. Cuando muere Salomón y sube al reinado su hijo Roboán, se acercan a él y le piden que suavice estos impuestos, que no sea tan duro. Contrario a lo aconsejado por los ancianos que le habían aconsejado a Roboán que escuchara a su pueblo para que le fuera fiel, lejos de escuchar esto, actúa de manera contraria y les dice, no, voy a ser más duro con ustedes, los voy a presionar, les voy a imponer impuestos, ¿verdad? Seré como un escorpión sobre ustedes. Obviamente esto provoca enojo, provoca disgusto en el pueblo de Israel, ¿sí? Específicamente en las tribus, y deciden separarse. Desconocen al rey Roboán, subiendo Jeroboán, ¿verdad?, que era el que estaba al mando de las fuerzas armadas, de los ejércitos de Israel, sube al trono como el primer rey, ¿verdad?, de Israel separado. Recordemos, son 12 tribus. Se separaron de la tribu de Judá 10
tribus y media. Quiere decir que 10 tribus y media dieron un golpe de estado, para ser claros. 10 tribus y media se les separan a Roboam y fundan el Estado de Israel con su capital Siquiem, que con el tiempo después fue Samaria. La capital después fue Samaria. Israel con su capital Samaria. Y por otro lado quedó el reino de Judá bajo la corona de Roboam, Judá con su capital Jerusalén, y formado por la tribu de Judá con la mitad de la tribu de Benjamín, porque la otra mitad se había ido al reino del norte, y algunos levitas y algunos otros que no quisieron apoyar esta separación y se mantuvieron apoyando al rey Roboam, que era de la tribu de Judá. Y aquí está lo importante. Nosotros recordemos que en Génesis 48:13 encontramos a Jacob, ya anciano, después de que está refugiado en Egipto. José protege a su padre, el faraón protege a su padre y a las 12 tribus de Israel. Y ya anciano Jacob da bendiciones a cada uno de sus hijos. ¿Y qué le dice a los hijos de José? José tenía 2 hijos, Efraín y Manasés. Les dice que los quiere adoptar como hijos. Les dice que les va a dar bendición. José, muy contento, porque él, por haber estado en Egipto, no había hecho tribu, no tenía tribu como sus demás hermanos. Entonces, Jacob, al adoptar a los hijos de José, iban ellos a establecer sus tribus. Es por eso que después, entre las 12 tribus de Israel, se cuenta la tribu de los 2 hijos de José, que son Efraín y Manasés. Entonces, cuando les da la bendición, ¿verdad? José esperaba que la bendición se la diera al hijo mayor, a Manasés. Sin embargo, cruza su mano para darle la bendición al hijo menor, a Efraín. José hasta lo quiere corregir, le dice, no papá, o bueno, padre, no le decía papá, padre, así no, pon tu mano en Manasés, que es el primogénito, el mayor. Sin embargo, Jacob, Israel, les dice, no, ya sé, ¿sí? Pero la bendición es para él, para Efraín. De él saldrán grandes naciones. Bueno, ojo, cuando se separa, ya regresando otra vez a nuestra historia, ¿no?, donde nos habíamos quedado, cuando se separan las 10 tribus y media del reinado de Roboam para formar el reino del norte, o sea, Israel con su capital Samaria, a esa separación, a esas 10 tribus, se les empieza a conocer con el nombre de Efraín. ¿Por qué? Porque en Génesis 48:13, cuando se da esta bendición, Jacob le dice a Efraín que de él saldrán muchas naciones. Sin embargo, ¿verdad?, después, cuando le da la bendición a Judá, que es el 4º hijo de Jacob, Judá, hijo de su esposa Lea, le dice, el cetro no se apartará de ti. ¿Qué quiere decir? Que Jacob, que se llama Israel porque Dios le cambió el nombre, da 2 bendiciones. Una, bueno, bendice a cada uno de sus 12 hijos, pero en especial 2 bendiciones son, una para Judá, el 4º hijo de Lía, y le dice, el cetro no se apartará de ti. ¿Qué le está diciendo? Que los reyes van a estar en Judá. Pero por otro lado, a Efraín le dice, muchas naciones saldrán de ti. Entonces, aquí podríamos tener como, al paso del tiempo, cuando se da el cisma de la monarquía, cuando se separa el reino, deja de estar unido, deja de estar unificado, se separan 10 tribus y media y se crea el reino del norte y el reino del sur. Nosotros vamos a ver en la Biblia que cuando hablan de Efraín,
se están refiriendo a esas 10 tribus y media que se separan para formar el reino del norte. ¿Sí? Y cuando hablan de Sión, se están refiriendo a Judá, a la tribu de Judá, la que permaneció en Jerusalén, también llamado Reino del Sur. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa? Con el paso del tiempo empieza a haber conflictos entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. Y empieza a haber conflictos entre los demás imperios, ¿verdad?, paganos. El Reino del Norte le quiere hacer la guerra al Reino del Sur. En aquel entonces estamos hablando de la época del rey Pekaj, que era un rey de una dinastía que no era de Judá, porque la dinastía de Judá se quedó en el Reino del Sur. Y todos los reyes del Reino del Sur fueron de la dinastía davídica, o sea, descendientes de David. Todos los reyes que tuvo Judá, con su capital Jerusalén, el Reino del Sur, el que se quedó, ¿verdad?, con una tribu y media, que fue Judá, la mitad de Benjamín y algunos levitas y otros más, era el Reino del Sur. Y todos sus reyes siempre fueron de la dinastía davídica, de la tribu de Judá, todos descendientes de Judá. Y en cambio el Reino del Norte, pues tuvo reyes de cualquier otra dinastía. Igual podían ser de Efraín, que de Manasés, que de cualquier hija, cualquiera de ellos, ¿sí? Entonces, resulta que en aquel entonces Pekaj, que era el rey del Reino del Norte, quería hacerle el ataque, la guerra al Reino del Sur. Y se apoya, le pide ayuda a el rey arameo, Aram. Estaba el imperio arameo, y se une a ellos para hacerle la guerra al Reino del Sur. No se da cuenta que le está haciendo la guerra a su propio hermano. No se da cuenta que él era pueblo de Dios y le estaba haciendo la guerra también al mismo pueblo de Dios. Se habían separado, se habían dividido y estaba atacando al pueblo de Dios, apoyándose de un imperio, de una fuerza pagana, los arameos, Aram. Entonces, al mismo tiempo, Ahaz, el rey del sur, del Reino del Sur, o sea, de Judá, de Jerusalén, pues también corre a pedir ayuda. Este rey Ahaz, que para mi gusto fue el más impío de todos, se casó y tuvo esposas paganas. Y una barbaridad, ofreció como sacrificio a uno de sus hijos a dioses paganos. ¿Qué quiere decir? Que tanto el Reino del Norte como el Reino del Sur incurrían en infidelidad, en idolatría, ofendían a Dios. Y el celo de Dios castiga, ¿sí? Bueno, Ahaz acude a pedirle ayuda al imperio de los asirios. Asiria obviamente apoya, ataca a Aram, el reino arameo, y termina con él. Y con esto se aplaca, ¿verdad? Se asienta esta agresión que el Reino del Norte quería iniciar hacia el Reino del Sur. Obviamente todo esto no fue del agrado de Dios. ¿Qué vamos a ver qué pasó al paso del tiempo? Bueno, pues ¿qué pasó? Que el rey Ahaz, que le pide ayuda al reino asirio para combatir al reino arameo y al reino del norte, se van, atacan y derrotan al reino arameo, para que tiempo después, tristemente, el imperio asirio atacara después al reino del norte, ¿verdad?
y terminará con él. Se llevó cautivos a los que vivían en el reino del norte y con eso termina para siempre el reino del norte, Israel con su capital Samaria, para nunca jamás poder volver a esa tierra como el pueblo de Dios. Subsistió, ¿verdad? Años después, ¿verdad? El reino del sur. Siguió reinando descendencia davídica en Judá, su capital Jerusalén. Vinieron más reyes, todos descendientes de David, todos de la tribu de Judá. Vamos a ver, no es clase de historia de la salvación, pero vamos a ver que también el reino del sur incurrió en esas mismas idolatrías, esas mismas ofensas a Dios. Pero el Salmo 78 pues nada más narra hasta este momento que les he platicado en la historia de la salvación, en donde se refiere este Salmo 78, habla de la caída del reino del norte, habla obviamente también del reinado del rey David y de la construcción del templo, del primer y gran templo de Jerusalén, construido por su hijo Salomón. Con esta explicación muy breve, espero yo que haya servido para ilustrar un poquito la historia de la salvación hasta ese momento. Vamos a proceder ahora sí a darle lectura a nuestro Salmo 78, apoyándonos de un material que les tengo aquí preparado. Por favor, muchas gracias. Ya habíamos señalado, el Salmo 78 es la historia de Israel. Es el segundo salmo más largo del Salterio y narra la historia del pueblo de Dios desde su salida y liberación de Egipto hasta parte de la historia de la monarquía ya dividida, como lo expliqué. Este poema es de Asaf. Asaf y su familia eran músicos y siempre buscaban la iluminación del pueblo de Dios a través de los salmos que escribió Asaf. Él buscaba que el pueblo de Dios se educara en la fe, en el amor, en la obediencia, en el temor de Dios, ¿sí? Nosotros podemos ver en este mapa que está apareciendo que está ahí marcado Ramsés, Tanis, que es de donde sale el pueblo para salir de Egipto hacia la libertad. Es de aquí de donde Moisés libera al pueblo hebreo, atravesando el Mar Rojo. Ahí vemos en las flechas cómo se atraviesa el Mar Rojo, para viajar hacia el sur del desierto del Sinaí. ¿A dónde iban? A Canaán. Si nosotros vemos, pues no fue el camino más directo. Lo que sucede es que no podían tomar una ruta directa a Canaán, porque si nosotros observamos Canaán, abajo, hacia la izquierda, están los filisteos, que era un pueblo aguerrido, sanguinario, belicoso, cruel, poderoso, al que le tenían miedo. Entonces, evitando a los filisteos, que sabían que iba a provocar un enfrentamiento fatal, no van camino directo a Canaán, sino que bajan al sur del desierto de Sinaí o la península de Sinaí. Y es ahí, en un monte llamado Horeb, donde Moisés, el padre de la ley, les da al pueblo, ¿verdad?, el decálogo y las demás leyes que después nosotros conocimos como la Torá, que de manera equivocada se atribuye a Moisés la escritura de la Torá. No, exegetas en sus estudios han podido concluir que no fue en realidad Moisés el que escribió la Torá, sino que se fue dando la escritura a través del tiempo, ya que es hasta el año 400 a.C. cuando Esdras termina de darle la última redacción,
las redacciones finales, toques finales a la Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos aquí que están en el desierto del Sinaí, ahí ocurre la alianza, ahí el pueblo de Dios decide tener a Dios como su único Dios, y Yahvé Dios se declara en esa alianza como el Dios del pueblo hebreo, ¿sí? Siendo su pueblo, para él, de él, un pueblo de sacerdotes según la voluntad de Dios. Sin embargo, esto pues no se dio. No se dio por la infidelidad, por la falta de confianza, por la idolatría, por la corrupción en la que empezaron a caer el pueblo de Dios en este andar por el desierto. Esa infidelidad, esa corrupción, esa idolatría les valió que tuvieran que vagar en ese desierto sin poder entrar a la tierra prometida 40 años. Fue hasta después de 40 años que logran entrar a Canaán, la tierra prometida, a través de la conquista de la primera ciudad, que fue Jericó. De Jericó avanzaron a todas las demás ciudades y se estableció el pueblo de Israel, como ya lo había yo comentado en nuestra reseña de la historia de la salvación. Y así tenemos ya, leyendo nuestro salmo, dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del pasado, lo que hemos oído y aprendido, lo que nuestros padres nos contaron. No lo callaremos a sus hijos, a la otra generación lo contaremos, las glorias de Yahvé y su poder, todas las maravillas que realizó, el pacto que estableció en Jacob, la ley que promulgó en Israel. Había mandado a nuestros padres que la comunicaran a sus hijos, que la generación siguiente lo supiera, los hijos que habían de nacer, y a su vez lo contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza, no olvidaran las hazañas de Dios y observaran sus mandamientos, para que no fueran como sus padres, generación rebelde y revoltosa, generación de corazón voluble, de espíritu desleal a Dios. En estos 8 versículos nosotros podemos ver lo que es la tradición oral. Ahí estoy marcando en nuestro círculo amarillo, dice que antes de que la Biblia fuera escrita, se contaba la historia sobre Dios y sobre la relación de Dios con el pueblo, que ahora lo leemos en la Biblia. Se contaba, se transmitía. Esta etapa de transmisión de la historia de boca en boca es conocido como la tradición oral, porque no había nada escrito. Entonces la tradición oral es la transmisión de boca en boca, es así como el pueblo de Dios conocía a Yahvé, su ley, sus mandamientos, la voluntad de Dios, era porque de generación en generación los padres lo contaban a los hijos a los hijos que tenían estos. Así es como lo ordena Dios. Esa es la voluntad de Dios, que el pueblo conociera su ley, la voluntad de Dios, a través de la transmisión de la tradición oral. Aquí tenemos que poner mucha atención y darle lectura muy, muy cuidadosa a Deuteronomio 6:4. Se conoce como el Shema de Israel. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Escucha, escucha, Israel. Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que penetren en tu mente estas palabras que yo te dicto hoy.
Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si estás de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Recuerden que la Biblia, palabra de Dios, se debe actualizar. La lectura de la Biblia se debe de realizar en varias formas o métodos. La lectura, la literal, ¿verdad? Después, la lectura de fondo, interpretando el sentido profundo, la voluntad de Dios, lo que Dios nos quiere decir. Después, aplicándola o entendiendo el contexto histórico, después actualizándola a nuestros días y por último aplicándonoslas a nosotros mismos. Y aquí es lo importante. Cuando dice escuche Israel, Dios nos está haciendo un llamado a nosotros para que escuchemos la palabra de Dios, para que sepamos que Dios, Yahvé Dios, nuestro amado Padre, es al que debemos de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Lo debemos de llevar en el corazón y en la mente, pero además debemos educar a nuestros hijos en el amor de Dios. Debemos transmitir a nuestros hijos la enseñanza de la palabra de Dios, el amor que le deben de tener a Dios, sembrar en ellos ese deseo de conocer a Dios Padre, de vivir en su voluntad. Tenemos que vivir involucrando a Dios en todo nuestro actuar. Cuando dice que lo llevarás atado a tu mano y lo pondrás como insignia en tu casa, esto quiere decir que nos debemos de regir y gobernar nuestra vida en la voluntad amorosa de nuestro amado Dios Padre. Eso es el Shema de Israel aplicado hoy a cada uno de nosotros. En el versículo 9 a 10 que le voy a dar lectura dice lo siguiente: los diestros arqueros de Efraín retrocedieron el día del combate. No guardaron la alianza con Dios, rehusaron caminar según su ley, habían olvidado sus portentos y las maravillas que les hizo ver. Prodigios a la vista de sus padres, en Egipto, en los campos de Tanís, hendió el mar y los pasó por él, contuvo las aguas como un dique, de día los guiaba como la nube, cada noche al resplandor del fuego. Hendió rocas en el desierto, los elevó a raudales sin medida. Hizo brotar arroyos de la peña y descender las aguas como ríos. Pero pecaban contra él, se rebelaban contra el Altísimo en el desierto. Tentaron voluntariamente a Dios, reclamando comida para su apetito. Hablaron contra Dios, dijeron: ¿podrá ponernos mesa en el desierto? Ya sabemos que hirió la roca y que el agua brotó en torrentes. ¿Podría igualmente darnos pan y procurar carne a su pueblo? Nosotros vemos aquí en nuestra lámina el mapa donde aparece el reino de Judá en amarillo, el reino de Judá bajo la corona de Roboam, el hijo de Salomón. Judá con su capital Jerusalén, o también conocido como Reino del Sur. Cuando decimos Sión, sabemos que se está refiriendo a Jerusalén. Y marcado en azul podemos ver el reino de Israel, con su capital Samaria, o también llamado el Reino del Norte, formado por las 10 tribus y media que se separaron para formar su propia monarquía. Si nosotros seguimos observando el mapa, vamos a ver que al norte está el reino de Aram, los arameos, a quien el reino del sur acudió, pidió apoyo al reino de Aram para atacar el reino de Judá. Pero al mismo tiempo, el reino de Judá,
a través del rey Ahaz, le pide apoyo al imperio asirio, que está en la parte superior de nuestra pantalla. Ahí arribita dice imperio asirio. El imperio asirio le da apoyo al reino de Judá, al rey Ahaz, y ataca el reino de Aram, a los arameos, y los derrota. Tristemente, vamos a ver cómo después ese mismo imperio asirio ataca el reino del sur y lo hace caer de manera definitiva. Entonces, aquí el Salmo está haciendo referencia a esto en el versículo 9, cuando dice: los diestros arqueros de Efraín retrocedieron el día del combate. Y hace referencia a toda esta guerra que se da. ¿Por qué? Porque se duele el salmista de que el pueblo de Dios había olvidado los portentos que había hecho Dios cuando los sacó de Egipto, ¿verdad? Hundiendo el mar, o hendió el mar, esto es, los separó. Nosotros sabemos que abrió el mar para que el pueblo de Dios atravesara por el mar Rojo hacia la libertad. Dice que también en el desierto ya habían olvidado los israelitas, los hebreos, eran todavía hebreos, habían olvidado los hebreos que ya en el desierto les faltó agua y que Yahvé Dios les dio agua en el desierto. Hizo brotar arroyos de la peña y hizo descender las aguas como ríos. Dice el salmista, se queja también de que en el desierto de día una nube iba caminando delante de ellos, cubriéndoles el sol duro del desierto. Una nube los cubría de día, señalándoles el camino, y en la noche la columna de fuego les iluminaba para que pudieran ellos caminar en el desierto. Todos estos portentos, todas estas teofanías, parece que el pueblo las olvidaba. El salmista se duele de la ingratitud del pueblo al olvidar todas estas muestras de amor, de protección, de lealtad de Dios hacia su pueblo. Lo olvidan y caen en la idolatría, caen en la traición, en conductas que hieren a Dios, caen en conductas en las que ellos mismos se lastiman entre ellos, siendo el mismo pueblo de Dios. Pasando al versículo 21 dice: pero Yahvé lo oyó y se enfureció. Un fuego se encendió contra Jacob y la cólera estalló contra Israel. Pero por no haber tenido fe en Dios ni haber confiado en su salvación, mandó desde lo alto las nubes, abrió las compuertas del cielo, les hizo llover maná para comer, les hizo llegar un trigo celeste. El hombre comió pan de las fuentes, les mandó provisión para hartarse. Hizo que el solano soplara en el cielo, con su fuerza atrajo el viento del sur. Hizo que les lloviera carne como polvo y aves como la arena de los mares. Les dejó caer en el campamento alrededor de sus moradas. Comieron y quedaron hartos. Así satisfizo su avidez. Con la avidez apenas colmada, con la comida aún en la boca, prendió en ellos la cólera de Dios, acabó con los más robustos y abatió la flor de Israel. Explico esto. Estamos viendo en nuestra lámina la planta del tamarisco. El tamarisco es un arbusto que crece en esa zona. Actualmente todavía lo podemos ver. Este tamarisco en la noche, durante la noche y ya para el amanecer, cuando cae el rocío, esto es lo importante, cae el rocío en estas plantas de tamarisco, ese efecto es lo que hace que surja esta levadura blanca que vemos, que es el maná.
Esa la recolectaban el pueblo hebreo todas las mañanas. Encontraban que la planta del tamarisco tenía esta levadura llamada maná. La juntaban, hacían una masa, la cocían y sabía dulce, hacían tortas como galleta. ¿Sí me explico? Y esto es lo que ellos conocían como maná. Fue el alimento del cielo, ¿verdad? Sin embargo, los hebreos se hartaron del maná, se hartaron de esta comida celestial que Dios les aseguraba para saciar su hambre, asegurar su supervivencia. Se cansaron del maná y dijeron, ya no queremos esta comida, queremos carne, extrañamos, llegaron a decir que extrañaban la comida de cuando eran esclavos, porque ahí comían melones y comían ajos y comían cebollas, y que extrañaban esa comida. Entonces Yahvé Dios, en su dolor por esta ingratitud del pueblo, pues hay ocasiones que Dios tiene que corregir, tiene que disciplinar, tiene que hacer ver a su pueblo que reflexione en esta conducta. Entonces le manda avisar al pueblo a través de Moisés que si quieren carne, que van a comer carne, así les dice, van a comer carne, 40 días comerán carne. Entonces Moisés dice, bueno, ¿cómo es posible que tanto tiempo van a comer carne? ¿De dónde vamos a sacar tanta carne? Bueno, Moisés, que hablaba de cara a cara con Dios, nunca terminó de comprender y de ver las grandezas de Dios. Dios hizo llegar codornices, tantas y tantas codornices que, como dice el versículo 29, comieron y quedaron hartos hasta satisfacer su avidez. Y todavía tenían la comida en la boca, dice el versículo 30, que Yahvé Dios, corrigiéndolos, ¿verdad? Disciplinándolos para que vieran su insensatez, su pecado, los hizo enfermar. Y bueno, les salió por las narices. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Los hizo, perdón la expresión, los hizo vomitar. Claro, enfermaron. Habían comido tanto tiempo el maná, de alguna manera llevaban una dieta que era suficiente para tenerlos alimentados, sanos, seguros en su alimentación. Se llenan de un día para otro, se llenan de carne de codorniz. Imagínense el efecto que causó. Enfermaron, todos ellos empezaron a vomitar, así lo dice el relato bíblico, empezaron a vomitar hasta por la nariz, acabando con ellos muriendo. Incluso los más robustos fueron abatidos, ¿verdad? Fueron enfermos y muertos. Pasamos después a ver el versículo 32 y dice, mas con todo siguieron pecando, de sus prodigios no se fiaron, y él redujo sus días a un soplo, todos sus años a un suspiro. Cuando los mataba, lo buscaban, se convertían, se afanaban por él y recordaban que Dios era su roca, el Dios altísimo, su redentor. Le halagaban con su boca, con su lengua le mentían, su corazón no era fiel, no tenían fe en su alianza. Él, con todo, estremecido, borraba su culpa, no los destruía. Bien de veces contuvo su cólera y no despertó todo su furor. Se acordaba de que solo eran carne, un soplo que se va y no vuelve. 1000 veces se rebelaron en el desierto, lo irritaron en aquellas soledades. Otra vez a tentar a Dios volvían, a exasperar al Santo de Israel. Tristemente se repite la historia. El hombre por naturaleza es pecador. Vuelve a caer en pecado. Vuelve
la traición, vuelve la mentira, vuelve el engaño, vuelve la hipocresía, vuelve la idolatría. Actualizándolo a nuestros días, volvemos nosotros a repetir una y otra vez lo que tantas veces repitió, ofendiendo a Dios, el pueblo de Dios, la idolatría, la corrupción, la mentira, la deslealtad, todo eso que ofende a Dios. Nos afanamos en ofender a Dios. Se nos olvida que Él debe ser nuestra roca, es nuestro redentor. Mentimos, herimos a Dios con ello, olvidamos su amor, su lealtad, y Dios una y otra vez vuelve a perdonar. Dios una y otra vez vuelve a corregir. Son castigos medicinales. Manda sufrimiento. Lo he dicho, a veces el sufrimiento es parte del plan salvífico de Dios. Es una manera en la que Dios nos disciplina. Pero nosotros no sabemos verlo siempre. Pero siempre, al final, Dios vuelve a tomarnos en la mano, vuelve a levantarnos, a perdonarnos, a esperar que queramos regresar a Él. Tenemos después en el versículo 42 que dice: incapaces de acordarse de su mano, del día que los salvó del adversario, de cuando hizo en Egipto sus señales, en los campos de Tanís sus prodigios, convirtió en sangre sus ríos, sus arroyos para que no bebiesen. Tábanos les mandó que los picasen y ranas para que los infectasen. Entregó a la langosta sus cosechas, el fruto de su afán a los saltamontes. Asoló con granizo sus viñedos, todos sus sicomoros con aguaceros, entregó sus ganados al pedrisco y a los rayos sus rebaños. Les envió el fuego de su cólera, indignación, enojo y destrucción, tropel de mensajeros en desgracia, y dio curso libre a su ira. No los preservó de la muerte, a la peste sus vidas entregó. Hirió en Egipto a todo primogénito, las primicias varoniles en las tiendas de Cam. Expliquemos esto. Dado que el pueblo hebreo pecaba y pecaba y pecaba, ¿por qué? Porque había olvidado, vuelve aquí en el versículo 42, dice, incapaces de acordarse. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que siempre nos acordemos de su amor, de sus portentos, de su poder, de su protección, de las muestras, de las pruebas que le ha dado a la humanidad a través de toda la historia, de que Él es el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, pero también el infinitamente fiel y amoroso y perdonador. ¿Y qué se duele el salmista? Olvidaron todos estos portentos, olvidaron cuando Yahvé Dios les da la libertad al pueblo hebreo y los saca después de haber azotado a los egipcios con las 10 plagas, cuando convirtió el río en sangre, que sabemos que es un fenómeno natural. Es cuando, por un fenómeno natural, una piedra que es muy porosa, de color rojo, se desmorona por el clima, por cuestiones climatológicas, se empieza a deshacer estas piedras y bajan, son arrastradas, esta tierra que se hace polvo, es arrastrada por el río, es roja, es porosa, hagan de cuenta una piedra pómex de color rojo, es muy liviana, es arrastrada por el río y se asienta después en los lugares ya no caudalosos, y esa piedra roja se asienta, obviamente contamina el río, y por eso se veía
como el río de sangre. Esto fue un fenómeno natural provocado por la mano poderosa de Dios, que tiene poder y dominio sobre la naturaleza y su creación. Y vamos a darnos cuenta que un fenómeno natural, porque finalmente todas estas plagas que fueron, ¿verdad?, provocadas por la mano de Dios, por la mano fuerte y el tenso brazo de Dios, dueño de toda su creación y de todas las fuerzas naturales, es Dios. Entonces Dios provocó este fenómeno del río, que parece ser río de sangre. Pero esta situación, el que el río se contaminara y se viera rojo, provoca que las ranas, por instinto natural de supervivencia, salieran del río. Y así se provoca la segunda plaga de las ranas, ¿sí?, que empiezan a invadir pues todo el pueblo egipcio. A su vez, el río contaminado mató a los peces, y esos peces flotaron. Y esos peces que flotaron muertos provocó y atrajo mosquitos. Y así se da la tercera plaga, la de los mosquitos. Pero después vienen los tábanos, que es una plaga que ataca a la siembra. Después viene la plaga contra el ganado. Después las úlceras contra la población. Después viene la plaga del granizo, que destruyó cosechas. Los sicomoros, que eran árboles hermosos y grandes, golpeados por el granizo, por los aguaceros. Después viene la langosta, que es otra plaga tremenda que acaba con cosechas. Después se da el día de las tinieblas, la 9ª plaga, para finalmente, tremendamente, la plaga del ángel de la muerte, que toma la vida de todo animal primero nacido de macho, todo animal macho primogénito, y todo hijo de hombre primogénito, ahí en Egipto, toma la vida de estos, salvando en cambio la vida de todos los primogénitos, hombres y animales, si eran de los hebreos, que hubieran marcado con la sangre de un cordero perfecto, sin defecto. Tenían que haber sacrificado ese cordero, tenían que haber marcado el marco de su puerta, el dintel de su puerta, y después tenían que haber asado ese cordero sin romperle ningún hueso y manducarlo, o sea, comerlo de manera rápida. ¿Por qué? Los estaba preparando porque al día siguiente iban a salir de Egipto libres, terminando así la esclavitud de 400 años del pueblo de Dios. Todavía no se celebraba la alianza la celebran ya libres en el Sinaí, pero Dios pues estaba en el plan salvífico que así sucediera. En el versículo 52 dice: sacó como un ganado a su pueblo, como rebaño los guió por el desierto, los condujo en seguro sin alarma, mientras el mar cubría a sus enemigos. Está hablando de cuando abrió el mar rojo para que pasaran. Los metió en territorio sagrado, en el monte de que su diestra conquistó. Arrojó a las naciones ante ellos, a Cordel les asignó una heredad, instaló en tiendas tribus de Israel. Pero ellos nuevamente tentaron a Dios, se rebelaron contra el Altísimo, no guardaron sus preceptos, se extraviaron infieles como sus padres, se torcieron igual que un arco indócil, lo irritaron con sus lugares altos, con sus ídolos excitaron sus celos. Dios los oyó y se enfureció, desechó del todo a Israel,
abandonó la morada de Silo, la tienda en que moraba entre los hombres. ¿Qué quiere decir estos versículos? Cuando dice aquí que en lugares altos adoraban a sus ídolos o refiere árboles, era porque en esos lugares hacían los altares paganos. En lugar de adorar y de rendir alabanza y de querer y darle fidelidad a Yahvé, ¿sí? Ellos tenían el tabernáculo. Sin embargo, olvidando esto, levantaban altares a Baales, a falsos dioses que no existen, dioses que habían aprendido de tribus o de pueblos paganos. Entonces, en lugares altos levantaban un altar, o al pie de los árboles levantaban altares y adoraban a esos ídolos falsos de culturas paganas, de pueblos paganos. Entonces, aquí Yahvé Dios, en su enojo, en su dolor de ver esta deslealtad del pueblo, ocurrió que Silo era una ciudad en el antiguo Israel, al norte de Jerusalén. En los días de los jueces, que les repito, fue la época en la que el pueblo de Dios cayó en la mayor corrupción y perdió toda la enseñanza que habían transmitido los padres a través de esa tradición oral. Entonces, en los días de los jueces de Israel, antes de la monarquía, Silo era el centro religioso del país. El tabernáculo se estableció primero allí, en los días de Josué. Era tan importante que casi estalló la guerra civil cuando algunas tribus construyeron un altar en otro lugar. Esto nos lo dice, si nosotros leemos Josué 22, 10, 34 o 21, 19, nos relata esta situación. Como el pueblo era infiel, Yahvé Dios, en castigo, en reprensión, provocó que el lugar de adoración a Yahvé, que estaba en Silo, construyeran otro altar, otro lugar para darle adoración a Yahvé. Y desde ese día Silo jamás volvió a recuperar la importancia que tenía por ser el centro religioso de ese país. Jamás volvió a tener esa importancia. Esto lo encontramos también, si podemos leer Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 10 al 11. Por último, ya casi estamos terminando, el versículo 61 dice: mandó la flor y nata al cautiverio, a manos del adversario su esplendor. Entregó su pueblo a la espada, contra su heredad se enfureció. El fuego devoró a sus jóvenes, no hubo canto nupcial para las chicas. Sus sacerdotes cayeron a cuchillo, sus viudas no entonaron endechas. El Señor despertó como de un sueño, como guerrero vencido por el vino. Hirió a sus adversarios en la espada, los dejó humillados para siempre. Desechó la tienda de José, no eligió la tribu de Efraín. Es aquí cuando cae el reino del norte. Los asirios dominan el reino del norte, Israel con su capital Samaria. Los asirios, que primero había dado apoyo al reino de Judá para atacar Aram, posteriormente ataca el reino del norte, cayendo para siempre. Todos fueron deportados, llevados a Siria como esclavos. Todas sus ciudades fueron destruidas, y a este reino del norte se le reconoce, se le menciona como Efraín. Si nosotros encontramos ahí en la Biblia que leemos Efraín, sabemos que se está refiriendo al reino del norte, a las dinastías, a las tribus
de Israel que se separaron de la monarquía y que cayó para siempre en el año 721. Bueno, después el versículo 68 dice: pero eligió a la tribu de Judá y al monte Sión, al que amaba. Se construyó un santuario como el cielo, como la tierra que estableció para siempre. Y eligió a David su siervo, lo sacó de los apriscos del rebaño, lo llevó de detrás de las ovejas a pastorear a su pueblo Jacob, a su heredad Israel. Los pastoreaba con atención y esmero, con mano diestra los guiaba. Aquí nosotros sabemos que David, hijo de Jesé, el octavo hijo de Jesé, de la tribu de Judá, ¿recuerdan? La bendición de Jacob a la tribu de Judá, que le dice: nunca se apartará el cetro de tu mano. Bueno, Jesé, su octavo hijo, era David. Eran de la tribu de Judá. David era pastor. Cuando adulto, crecido, después de haber vencido a Goliat, después de haber sido soldado y defensor del pueblo israelita bajo las órdenes del rey Saúl, a la muerte de Saúl, David sube a la corona, es nombrado, coronado rey de Israel. Con él logra esplendor la monarquía unida, todo el pueblo de Dios, las 12 tribus de Dios unidas bajo el cetro, el reinado de David. Muere David y su hijo, el sabio Salomón, ¿verdad?, que le pidió a Dios sabiduría, y Dios lo bendice dándole toda esa sabiduría que le pidió. Logra un reinado de justicia, de crecimiento económico, de crecimiento político, social, y obviamente él es, como lo había señalado ya el profeta Natán, es Salomón el que construye el primer templo de Jerusalén. ¿En dónde? En Sión, en el monte Sión, ¿sí? Es Jerusalén. Nosotros sabemos que en la Biblia, si oímos la palabra Sión, se está refiriendo a Jerusalén. Si oímos la palabra Efraín, se refiere al reino del norte. Si oímos la palabra Jacob, ¿verdad?, se está refiriendo a todo Israel, al reino del norte y reino del sur, porque Jacob son las 12 tribus de Israel. Y con esta explicación pues podemos entonces darle lectura a el Salmo 78. Conociendo un poquito la historia, podremos reflexionar y entender bien este salmo. Y bueno, lo importante aquí es que ahora toda esta explicación, toda esta comprensión que podemos lograr de este salmo, lo hagamos ahora en reflexión, en oración, en meditación y aplicándolos a nosotros mismos. ¿Qué nos está pidiendo Yahvé Dios con este salmo a través del salmista? Nos está pidiendo que confiemos en Él, que nunca olvidemos su poder, su amor, su fidelidad, su deseo de que volvamos a Él tras el perdón que nos otorga por arrepentimiento. Apliquemos este salmo a nosotros mismos en oración. No nos resta más que ahora darle una lectura, como me gusta concluir nuestra plática. Vamos a darle lectura de corrido a todo este salmo ahora, ya conociendo un poquito más la historia, habiéndola comprendida. Entremos en oración y pidámosle a Dios que nos llene de su Santo Espíritu para que podamos, en reflexión, en meditación, cambiar nuestro corazón, sentir al Espíritu Santo en nosotros y obrar en la perfecta y amorosa voluntad de Dios. Me despido de ustedes con esto. Muchas gracias.